terminación del encargo de Mariano Azuela Buitrón, se ha designado en la terna a Luis María Aguilar Morales, a María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y para cubrir la vacante por terminación del encargo de Genaro David Góngora Pimentel, que es la segunda terna, se le ha designado a Jorge Carlos Adame Godard, a Eduardo Ferrer Macrego y Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Las propuestas enviadas al Senado de la República por acuerdo de la mesa directiva en relación con el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, y el cual fue aprobado por el Pleno de esta Cámara de Senadores el 26 de noviembre del año en curso. Las ternas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal con los nombres de los aspirantes a ocupar las vacantes producidas fueron turnadas a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con los datos curriculares de los juristas que las integran y las copias de las constancias relativas a sus antecedentes profesionales y académicos, para que estas instancias verificaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Examen después del cual se estuvieron en condiciones de determinar la idoneidad o elegibilidad como personas aptas para ejercer el cargo para el que han sido propuestas. Esto ya también ocurrió el día de hoy. Estas comisiones presentaron el dictamen, el cual establece la elegibilidad de los propuestos por el Poder Ejecutivo Federal. Posteriormente, como señala el acuerdo de la mesa directiva, se ha llevado a cabo la presentación de las diversas propuestas de los candidatos de la primera terna ante el Pleno del Senado de la República. Ramírez Garrido Abreu Graco. Para cumplir en el plano parlamentario con el mandato que al Senado de la República le impone el artículo 96 de la Constitución, mandato que se traduce en el deber de designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes dentro de un plazo improrrogable de 30 días a los juristas que habrán de cubrir las vacantes que en nuestro más alto tribunal se han presentado a partir del 30 de noviembre del año 2009. Continúa en el Senado de la República el procedimiento de votación vía cédula para la designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Secretaría de la Mesa Directiva va nombrando a cada uno de los legisladores para que introduzca en la urna su voto, para en unos momentos más, a través también de la Secretaría de la Mesa Directiva, se lleve a cabo el escrutinio de los diversos votos y poder conocer si en esta primera votación se puede elegir dentro de los proponentes, dentro de los propuestos, a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Velasco Oello Manuel. Otro aspecto que es importante puntualizar, Velázquez López Rubén que Fernando. se señala en quienes aspiran a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cumplimiento de los requisitos de orden constitucional o legal que son exigidos para ello, habida cuenta que para las funciones que habrán de desempeñar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser, además de reconocidos juristas, personas de amplio conocimiento de la realidad nacional. Deben contar también con conocimientos elementales sobre otras disciplinas del conocimiento humano, pues en sus manos está emitir resoluciones que tendrán impacto en la vida económica, en la vida política, social y cultural de los mexicanos. El intérprete de la Constitución deberá contar adicionalmente con una particular sensibilidad sobre el entorno de los temas que habrá de juzgar.
¿Falta alguna senadora, algún senador de pasar a depositar su cédula? Senadora Zavala. Procederemos a realizar el escrutinio. Bien, ahora se procede a realizar el escrutinio de las diversas cédulas introducidas en la urna por parte de los legisladores, y en unos momentos vamos a conocer si algunos de los candidatos cumplen con el procedimiento y aparte obtienen las 2/3 partes de los votos emitidos el día de hoy, y con ello poder sancionar si alguno de ellos será designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ocurrir así, inmediatamente la mesa directiva le tomará protesta. De no alcanzarse dicha mayoría, la propia mesa directiva llamará a los candidatos que conforman la segunda terna para que presenten su respectiva exposición ante el Pleno. Les recuerdo rápidamente quienes conforman la segunda terna para cubrir la vacante por terminación del encargo de Genaro David Góngora Pimentel. Ellos son Jorge Carlos Adame Godard, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Después de concluida la presentación de esta segunda terna, se procederá también de manera inmediata a realizar la elección por cédula, y si el resultado arroja un ganador, se le tomará la protesta de forma inmediata. De requerirse una segunda votación para elegir a alguno de los integrantes de cualquiera de las ternas, esta se realizará una vez que concluyan los procedimientos descritos anteriormente y la presentación en tribuna de sus diversas propuestas. También se señala, en caso de requerirse, una tercera votación, la cual deberá realizarse en la sesión inmediata siguiente a las 2 primeras votaciones. En caso de que al término de esta tercera votación ninguna de las personas propuestas alcance la mayoría requerida, se entenderá rechazada toda la terna propuesta y la presidencia de la mesa directiva deberá notificarlo de inmediato al Ejecutivo Federal, tal y como establece el artículo 96 de la Constitución Política de nuestro país. Este artículo 96 señala que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro del plazo de 30 días. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el propio presidente de la República. Esto forma parte del capítulo 4 de la Constitución Política de nuestro país referente al Poder Judicial, el cual se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados
de Distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministros y funciona en pleno o en salas. En los términos que la ley disponga, las sesiones de dicho pleno y de las salas serán públicas y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que